Aunque es mejor para nosotros estar siempre conscientes de nuestra indignidad y confesar nuestros pecados ante Dios, sin embargo es bueno y necesario hablar cuando los tiempos lo exigen. Pues veo a la Iglesia que Dios fundó sobre los apóstoles y profetas, siendo su piedra angular Cristo su Hijo, sacudida en un mar furioso, golpeada por olas impetuosas, agitada y perturbada por los asaltos de espíritus malignos. Hombres impíos buscan rasgar la túnica sin costura de Cristo y despedazar su cuerpo. Su cuerpo, que es la palabra de Dios y la antigua tradición de la Iglesia. Por lo tanto, considero irrazonable guardar silencio y contener mi lengua, recordando la advertencia de la Escritura. Si retrocede, mi alma no se complace en él. Y, si ves venir la espada y no adviertes a tu hermano, te reclamaré su sangre. El temor me obliga a hablar. La verdad es más fuerte que el poder de los reyes. Escuché a David, el antepasado de Dios, cantando: hablaré de tus testimonios ante los reyes, y no seré avergonzado. Por lo tanto, me siento impulsado a hablar aún más vehementemente, pues las palabras imperiosas del rey deben ser temibles para sus súbditos. Sin embargo, pocos hombres pueden encontrarse que sepan lo suficiente para despreciar las leyes malvadas de los reyes, aunque la autoridad de los monarcas terrenales proviene de lo alto. En primer lugar, comprendo la enseñanza de la Iglesia, mediante la cual la salvación se planta en nosotros como fundamento y pilar. Haré evidente el significado de esta enseñanza porque es tanto la línea de salida como la meta para la carrera. Es la brida del caballo fuertemente sujetado. Veo que es una gran calamidad que la Iglesia, progresando en deslumbrante superioridad y adornada con los más elevados ejemplos de los santos de antaño, retroceda a los débiles y mezquinos espíritus elementales, y que tema grandemente cuando no hay nada que temer. Es desastroso suponer que la Iglesia no conoce a Dios como realmente es, que ha degenerado en idolatría. Porque si ella declina un ápice de la perfección, será una mancha en su rostro inmaculado, destruyendo con su fealdad la belleza del conjunto. Una cosa pequeña no es pequeña cuando conduce a algo grande, y no es asunto pequeño abandonar la antigua tradición de la Iglesia, que fue sostenida por todos aquellos que fueron llamados antes que nosotros, cuya conducta debemos observar y cuya fe debemos imitar. En primer lugar, antes de hablaros, ruego a Dios Todopoderoso, ante quien todas las cosas yacen abiertas, que bendiga las palabras de mi boca, pues Él conoce mi humilde propósito y mi sincera intención. Que me permita frenar mi boca y dirigirla hacia Él, y caminar por su camino recto, sin desviarme hacia la derecha por muy convincente que parezca, ni conociendo nada sobre la izquierda. En segundo lugar, pido a todo el pueblo de Dios, la nación santa, el sacerdocio real, junto con aquel que ha sido llamado a pastorear el rebaño del sacerdocio de Cristo, en su propia persona, que reciba mi tratado con amabilidad. No deben detenerse en mi indignidad o esperar elocuencia, pues soy demasiado consciente de mis deficiencias. Más bien, deben considerar el poder de los pensamientos mismos. El reino de los cielos no consiste en palabras sino en hechos. Mi objetivo no es conquistar, sino levantar una mano que lucha por la verdad, una mano que es ayudada por la guía de aquel que es todopoderoso. Confiando en la verdad invencible está mi ayuda. Comenzaré mi tratado. Atiendo a las palabras de aquel que no puede engañar. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás, y no tendrás dioses extraños. No harás para ti imagen tallada ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. Y todos los adoradores de imágenes son avergonzados, los que se jactan en ídolos sin valor. Y de nuevo, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos.
De esta manera y de modo similar, Dios habló en tiempos pasados a los padres por los profetas, pero por último, en estos días nos ha hablado por su Hijo unigénito, por quien hizo los siglos. Él dice: Esta es la vida eterna, que te conozco a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Creo en un solo Dios, fuente de todas las cosas, sin principio, increado, inmortal e inasaltable, eterno, sempiterno, incomprensible, incorpóreo, invisible, incircunscrito, sin forma. Creo en un ser superesencial, una deidad mayor que nuestra concepción de divinidad, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo adoro solo a Él. Adoro a un solo Dios, una sola deidad, pero adoro tres personas: Dios Padre, Dios Hijo hecho carne y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. No adoro la creación en lugar del Creador, sino que adoro al que se hizo criatura, que fue formado como yo, que se vistió de creación sin debilitar ni apartarse de su divinidad, para elevar nuestra naturaleza en gloria y hacernos partícipes de su naturaleza divina. Junto con mi Rey, mi Dios y Padre, adoro a aquel que se vistió con la púrpura real de mi carne, no como un vestido que pasa, o como si el Señor encarnado constituyera una cuarta persona de la Trinidad. Dios me libre, la carne asumida por Él es divinizada y perdura después de su asunción. La naturaleza carnal no se perdió cuando pasó a formar parte de la deidad, sino que así como el Verbo hecho carne sigue siendo el Verbo, también la carne se hizo Verbo, pero siguió siendo carne, estando unida a la persona del Verbo. Por lo tanto, con audacia dibujo una imagen del Dios invisible, no como invisible, sino como habiéndose hecho visible por nuestra causa al participar de carne y sangre. No dibujo una imagen de la deidad inmortal, sino que pinto la imagen de Dios que se hizo visible en la carne. Pues si es imposible hacer una representación de un espíritu, cuanto más imposible es representar al Dios que da vida al espíritu. Ahora bien, algunos pueden decir que Dios ordenó a Moisés, el legislador: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás, y no harás para ti imagen tallada ni semejanza alguna de nada que esté en el cielo arriba o que esté en la tierra abajo. Ellos verdaderamente están en error, hermanos, porque no conocen las Escrituras, que la letra mata, pero el Espíritu da vida. No encuentran en la palabra escrita su significado espiritual oculto. Puedo decir con justicia a esas personas: el que os enseña esto también os enseñará lo siguiente. Escuchad la interpretación del legislador que leéis en Deuteronomio. El Señor os habló de en medio del fuego. Oísteis el sonido de las palabras, pero no visteis forma alguna. Solo había una voz. Y poco después: guardaos bien de vosotros mismos, ya que no visteis forma alguna el día que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego, no sea que actuéis corruptamente haciendo una imagen tallada para vosotros en forma de cualquier figura, la semejanza de varón o hembra, la semejanza de cualquier bestia que está en la tierra, o la semejanza de cualquier ave que vuela en el aire. Y de nuevo, guardaos, no sea que levantéis vuestros ojos al cielo, y cuando veáis el sol, la luna y las estrellas, todas las huestes del cielo, seáis arrastrados a adorarlas y servirlas. Veis que lo único que se pretende es que ninguna cosa creada puede ser adorada en lugar del Creador, ni se puede dar adoración a nadie, salvo a Él solo. Por lo tanto, adorarlo siempre significa ofrecerle adoración, pues de nuevo dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen tallada ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, o de lo que está abajo en la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Y de nuevo, derribaréis sus altares, y haréis pedazos sus pilares, y quemaréis sus árboles sagrados con fuego. Talaréis las imágenes talladas de sus dioses, porque no adorarás a otros dioses. Y de nuevo, no te harás dioses de fundición. Veis que prohíbe hacer imágenes a causa de la idolatría, y que es imposible hacer una imagen del Dios inconmensurable, incircunscrito e invisible, porque oísteis el sonido de las palabras,
pero no visteis forma alguna, solo había una voz. Este fue el testimonio de Pablo cuando estaba en medio del Areópago. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombre. Estos mandamientos fueron dados a los judíos por su propensión a la idolatría, pero a nosotros se nos da, por otro lado, como dice Gregorio el teólogo, evitar el aire supersticioso y venir a Dios en el conocimiento de la verdad, adorar solo a Dios, disfrutar de la plenitud del conocimiento divino, alcanzar la madurez viril para que ya no seamos niños zarandeados y llevados por doquiera con todo viento de doctrina. Ya no estamos bajo tutores, sino que hemos recibido de Dios la capacidad de discernir lo que puede ser representado y lo que es incircunscrito. No puedes ver mi forma, dice la Escritura. ¿Qué sabiduría tiene el legislador? ¿Cómo puede representarse lo invisible? ¿Cómo se puede dar imagen a lo inconcebible? ¿Cómo puede dibujarse lo que es ilimitado, inconmensurable, infinito? ¿Cómo puede darse forma a lo que no tiene forma? ¿Cómo se puede pintar lo incorpóreo? ¿Cómo puedes describir lo que es un misterio? Es obvio que cuando contemplas a Dios, haciéndose hombre, entonces puedes representarlo vestido de forma humana. Cuando el invisible se hace visible a la carne, entonces puedes dibujar su semejanza. Cuando aquel que es incorpóreo y sin forma, inconmensurable en la infinitud de su propia naturaleza, existiendo en la forma de Dios, se vacía a sí mismo y toma la forma de un siervo en sustancia y en estatura, y es hallado en un cuerpo de carne, entonces puedes dibujar su imagen y mostrarla a cualquiera que esté dispuesto a contemplarla. Representa su maravillosa condescendencia, su nacimiento de la Virgen, su bautismo en el Jordán, su transfiguración en el Tabor, sus sufrimientos que nos han liberado de la pasión, su muerte, sus milagros que son señales de su naturaleza divina, ya que a través del poder divino los realizó en la carne. Muestra su cruz salvadora, la tumba, la resurrección, la ascensión a los cielos. Utiliza todo tipo de dibujo, palabra o color. No tengas ansiedad. Discierne entre los diferentes tipos de adoración. Abraham se inclinó ante los hijos de Hamor, hombres que no tenían ni fe ni conocimiento de Dios, cuando compró la cueva doble destinada a convertirse en tumba. Jacob se inclinó hasta el suelo ante Esaú, su hermano, y también ante la punta del bastón de su hijo José. Se inclinó, pero no adoró. Josué, hijo de Nun, y Daniel se inclinaron en veneración ante un ángel de Dios, pero no lo adoraron, pues la adoración es una cosa, y aquello que se ofrece para honrar algo de gran excelencia es otra. Puesto que estamos hablando de imágenes y adoración, analicemos el significado exacto de cada una. Una imagen tiene un carácter semejante a su prototipo, pero con cierta diferencia. No es como su arquetipo en todos los aspectos. El sol es la imagen viva, esencial y precisamente similar del Dios invisible, llevando al Padre entero dentro de sí mismo, igual a Él en todas las cosas excepto en que es engendrado por Él. El principiante es la naturaleza del Padre para causar. El Hijo es el efecto. El Padre no procede del Hijo, sino el Hijo del Padre. El Padre que engendra es lo que es por causa de su Hijo, aunque no en un segundo lugar después de Él. También hay en Dios imágenes y modelos de sus actos aún por venir, aquellas cosas que son su voluntad por toda la eternidad, que es siempre inmutable. Lo que es divino es inmutable. No hay variación en él o sombra debido al cambio. El bendito Dionisio, que tiene gran conocimiento de las cosas divinas, dice que estas imágenes y modelos fueron marcados de antemano, pues en su voluntad Dios ha preparado todas las cosas que están por suceder, haciéndolas inalterables antes de que ocurran. Así como un hombre que desea construir una casa, primero escribiría un plan y trabajaría según sus prescripciones. Además, las cosas visibles son modelos corpóreos que proporcionan una vaga comprensión de las cosas intangibles.
La Sagrada Escritura describe a Dios y a los ángeles como teniendo forma descriptiva, y el mismo bendito Dionisio nos enseña por qué. Cualquiera diría que nuestra incapacidad para dirigir inmediatamente nuestros pensamientos a la contemplación de las cosas superiores hace necesario que se utilicen medios familiares y cotidianos para dar forma adecuada a lo que es informe y hacer visible lo que no puede ser representado, para que podamos construir analogías comprensibles. Sí, por lo tanto, la palabra de Dios, al proveer para todas nuestras necesidades, siempre nos presenta lo que es intangible revistiéndolo de forma, no logra esto haciendo una imagen usando lo que es común a la naturaleza, y así pone a nuestro alcance aquello que anhelamos pero no podemos ver. Una cierta percepción ocurre en el cerebro, provocada por los sentidos corporales, que luego se transmite a las facultades de discernimiento y añade al tesoro del conocimiento algo que no estaba allí antes. El elocuente Gregorio dice que la mente que está determinada a ignorar las cosas corpóreas se encontrará debilitada y frustrada. Desde la creación del mundo, las cosas invisibles de Dios se ven claramente por medio de imágenes. Vemos imágenes en la creación que, aunque son solo luces tenues, todavía nos recuerdan a Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la Santa y Eterna Trinidad, usamos las imágenes del sol, la luz y los rayos ardientes, o la fuente que corre, o un río desbordante, o la mente, el habla y el espíritu dentro de nosotros, o un rosal, una flor y una dulce fragancia. De nuevo, una imagen presagia algo que está por suceder, algo oculto en enigmas y sombras. Por ejemplo, el Arca de la Alianza es una imagen de la Santa Virgen y Teotocos, al igual que la vara de Aarón y el jarro de maná. La serpiente de bronce tipifica la cruz y a aquel que curó la mordedura maligna de la serpiente al ser colgado en ella. La gracia bautismal es significada por la nube y las aguas del mar. De nuevo, las cosas que ya han sucedido son recordadas por medio de imágenes, ya sea con el propósito de inspirar asombro u honor o vergüenza, o para animar a quienes las miran a practicar el bien y evitar el mal. Estas imágenes son de dos tipos, o bien son palabras escritas en libros, como cuando Dios hizo grabar la ley en tablas y deseó que las vidas de los hombres santos fueran registradas, o bien son cosas materiales, como el jarro de maná o la vara de Aarón, que debían guardarse en el arca como un memorial. Así que cuando registramos eventos y buenas obras del pasado, usamos imágenes. O bien eliminas estas imágenes por completo y rechazas la autoridad de aquel que ordenó que se hicieran, o bien las aceptas de la manera y con la estima que merecen. Al hablar de la manera apropiada, consideremos la cuestión de la adoración. La adoración es el medio por el cual mostramos reverencia y honor. Entendamos que hay diferentes grados de adoración. En primer lugar, está la adoración que ofrecemos a Dios, quien solo por naturaleza es digno de ser adorado. Luego, por causa de aquel que por naturaleza debe ser adorado, honramos a sus amigos y compañeros, como Josué, hijo de Nun, y Daniel se inclinaron en adoración ante un ángel, o como David veneraba los lugares santos de Dios cuando dice, «Vayamos a su morada, adoremos ante el estrado de sus pies», o como cuando el pueblo de Israel una vez ofreció sacrificios y adoró en su tienda, o rodeó el templo en Jerusalén, fijando su mirada en él por todos lados y adorando como sus reyes habían ordenado, o como Jacob se inclinó hasta el suelo ante Esaú, su hermano mayor, y ante Faraón, el gobernante cuya autoridad fue establecida por Dios. Los hermanos de José se postraron en homenaje en el suelo ante él. Otra adoración se da para mostrar respeto, como fue el caso con Abraham y los hijos de Nahor. O bien eliminas la adoración por completo, o bien la aceptas de la manera y con la estima que merece. Responde a esta pregunta. ¿Hay un solo Dios? Responderás que sí, supongo. ¿Hay solo un legislador? ¿Qué ordena entonces? ¿Cosas contrarias? Los querubines no están fuera de la creación. ¿Cómo puede permitir que querubines tallados por manos de hombres ensombrezcan el propiciatorio?
¿No es obvio que, puesto que es imposible hacer una imagen de Dios, que es incircunscrito e imposible de representar, o de cualquier cosa como Dios, la creación no debe ser adorada y venerada como Dios, pero Él permite que la imagen de los querubines, que son circunscritos, sea hecha y mostrada como postrada en adoración ante el trono divino, ensombreciendo el propiciatorio? Porque era apropiado que la imagen de los servidores celestiales ensombreciera la imagen de los misterios divinos. ¿Dirías que el arca, o la vara, o el propiciatorio no fueron hechos por manos? ¿No son la obra de los hombres? ¿No deben su existencia a lo que llamas materia despreciable? ¿Qué es la tienda de reunión misma sino una imagen? ¿No era un tipo, una figura? Pues bien, escucha las palabras del santo apóstol acerca de aquellas cosas que son de la ley. Sirven como copia y sombra del santuario celestial, porque cuando Moisés estaba a punto de erigir la tienda, fue instruido por Dios, diciendo: «Mira que hagas todo según el modelo que te fue mostrado en el monte». Pero la ley no era una imagen, sino la sombra de una imagen, pues como dice el mismo apóstol, porque la ley, teniendo solo una sombra de los bienes venideros, en lugar de la verdadera forma de las realidades, si la ley prohíbe las imágenes y sin embargo ella misma es la precursora de imágenes, ¿qué diremos? Si la tienda de reunión era una sombra en la imagen de una imagen, ¿cómo puede ser cierto que la ley no prohíbe hacer imágenes? Pero no es así en absoluto, porque hay una estación para todo, un tiempo para cada asunto bajo el cielo. En tiempos anteriores, Dios, que no tiene forma ni cuerpo, nunca podía ser representado. Pero ahora, cuando Dios es visto en la carne conversando con los hombres, hago una imagen del Dios que veo. No adoro la materia, adoro al Creador de la materia que se hizo materia por mi causa, que quiso tomar su morada en la materia, que obró mi salvación a través de la materia. Nunca dejaré de honrar la materia que trajo mi salvación. La honro, pero no como a Dios. ¿Cómo podría Dios nacer de cosas que no tienen existencia en sí mismas? El cuerpo de Dios es Dios porque está unido a su persona, por una unión que nunca pasará. La naturaleza divina permanece igual. La carne creada en el tiempo es vivificada por un alma dotada de razón. Debido a esto, saludo toda la materia restante con reverencia, porque Dios la ha llenado con su gracia y poder. A través de ella ha venido mi salvación. ¿No era materia la 3 veces feliz y 3 veces bendita madera de la cruz? ¿No era materia la santa y exaltada montaña del Calvario? ¿Qué hay de la roca portadora de vida, la santa y vivificante tumba, la fuente de nuestra resurrección? ¿No era materia? ¿No es materia la tinta en el santísimo libro del Evangelio? ¿No es el altar vivificante hecho de materia? De él recibimos el pan de vida. ¿No son el oro y la plata materia? De ellos hacemos cruces, patrones, cálices, y por encima de todas estas cosas, ¿no son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor materia? ¿O bien eliminas el honor y la veneración que estas cosas merecen, o aceptas la tradición de la Iglesia y la veneración de las imágenes? Reverencia a Dios y a sus amigos. Sigue la inspiración del Espíritu Santo. No desprecies la materia, porque no es despreciable. Dios no ha hecho nada despreciable. Pensar tales cosas es maniqueísmo. Solo aquello que no tiene su origen en Dios es despreciable, lo que es nuestra propia invención, nuestra elección voluntaria de desatender la ley de Dios, es decir, el pecado. Si desprecias y aborreces el mandato de hacer imágenes porque son materiales, considera las palabras de la Escritura. Y el Señor dijo a Moisés: «Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y conocimiento en toda clase de artesanía, para inventar diseños artísticos, para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado de piedras para engastar y en la talla de madera, para trabajar en todo oficio. Y he aquí, he designado con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan,
y he dado habilidad a todos los hombres hábiles para que puedan hacer todo lo que te he mandado. Y de nuevo, Moisés dijo a toda la congregación del pueblo de Israel: Esto es lo que el Señor ha mandado. Tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo el que tenga corazón generoso, que traiga la ofrenda del Señor: oro, plata y bronce, azul, púrpura y escarlata, y lino fino retorcido, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas y pieles de cabra, madera de acacia, aceite para la luz, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y que todo hombre hábil entre vosotros venga y haga todo lo que el Señor ha mandado, el tabernáculo, etc. He aquí la glorificación de la materia que desprecias. ¿Qué hay más insignificante que las pieles de cabra coloreadas? ¿No son el azul, la púrpura y la escarlata meramente colores? He aquí la obra de manos de hombres convertida en la semejanza de los querubines. ¿Cómo puedes hacer de la ley una razón para negarte a hacer lo que la ley misma ordena? Si invocas la ley y desprecias las imágenes, también podrías insistir en guardar el sábado y practicar la circuncisión. Pero es cierto que si recibes la circuncisión, Cristo no te aprovechará nada. Testifico de nuevo a todo hombre que si recibe la circuncisión, está obligado a guardar toda la ley. Estáis separados de Cristo, los que pretendéis ser justificados por la ley. Habéis caído de la gracia. El Israel de antaño no vio a Dios, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplamos la gloria del Señor. Usamos todos nuestros sentidos para producir imágenes dignas de Él, y santificamos el más noble de los sentidos, que es el de la vista. Porque así como las palabras edifican el oído, también la imagen estimula el ojo. Lo que el libro es para el letrado, la imagen lo es para el iletrado. Así como las palabras hablan al oído, así la imagen habla a la vista. Nos trae comprensión. Por esta razón, Dios ordenó que el arca fuera construida de madera, que no se pudriría, y que fuera dorada por fuera y por dentro, y que las tablas fueran colocadas dentro con la vara de Aarón y la urna de oro que contenía el maná, para proporcionar un recuerdo del pasado y una imagen del futuro. ¿Quién puede decir que estas no eran imágenes, heraldos que resonaban desde lejos? No fueron puestas a un lado en la tienda de reunión. Fueron sacadas a la vista de todo el pueblo que las contemplaba y las usaba para ofrecer alabanza y adoración a Dios. Obviamente, no eran adoradas por sí mismas, sino que a través de ellas el pueblo era conducido a recordar las maravillas de antaño y a adorar a Dios, el hacedor de maravillas. Eran imágenes que servían como memoriales. No eran divinas, sino que llevaban al recuerdo del poder divino. Dios ordenó que se tomaran 12 piedras del Jordán, y especificó por qué, pues dice: Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres en el futuro, ¿qué significan estas piedras? Entonces haréis saber a vuestros hijos: Israel pasó este Jordán en seco, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán para vosotros hasta que pasasteis. Y así, el arca fue salvada y todo el pueblo. ¿No registraremos entonces con imágenes la pasión salvadora y los milagros de Cristo nuestro Dios, para que cuando mi hijo me pregunte, ¿qué es esto?, pueda decir que Dios el Verbo se hizo hombre, y que a través de él no solo Israel pasó por el Jordán, sino que toda la raza humana recuperó su felicidad original? A través de él la naturaleza humana se elevó desde la más profunda profundidad hasta las alturas más exaltadas, y en él se sentó en el trono del Padre. Algunos dirían: haz una imagen de Cristo y de su madre, la Teotocos, y que eso sea suficiente. ¡Qué necedad! Tus propias palabras impías prueban que desprecias totalmente a los santos. Si haces una imagen de Cristo y no de los santos, es evidente que no prohíbes las imágenes, sino que te niegas a honrar a los santos. Haces imágenes de Cristo como alguien que es glorificado,
pero privas a los santos de su legítima gloria y llamas a la verdad falsedad. El Señor dice, glorificaré a los que me glorifican. El apóstol divinamente inspirado escribe, así que por Dios ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, entonces heredero. Y, si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No estás librando guerra contra las imágenes, sino contra los santos mismos. San Juan el teólogo que se reclinó sobre el pecho de Cristo, dice, seremos semejantes a Él. Así como algo en contacto con el fuego se convierte en fuego, no por su propia naturaleza, sino por estar unido, quemado y mezclado con el fuego, así también digo yo con la carne asumida del Hijo de Dios. Por la unión con su persona, esa carne participa de la naturaleza divina, y por esta comunión se convierte inmutablemente en Dios, no sólo por la operación de la gracia divina, como fue el caso de los profetas, sino por la venida de la gracia misma. La Escritura llama a los santos dioses cuando dice, Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga. San Gregorio interpreta estas palabras para significar que Dios toma su lugar en la asamblea de los santos, determinando la gloria debida a cada uno. Los santos durante sus vidas terrenales fueron llenos del Espíritu Santo, y cuando cumplen su curso, la gracia del Espíritu Santo no se aparta de sus almas o de sus cuerpos en las tumbas, o de sus semejanzas e imágenes santas, no por la naturaleza de estas cosas, sino por gracia y poder. Dios le dijo a David que a través de su hijo se construiría un templo, y que su lugar de descanso sería preparado, como cuentan los libros de Reyes. Salomón, mientras construía el templo, también hizo los querubines, y recubrió los querubines de oro, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor con figuras talladas de querubines, palmeras y flores abiertas, en las habitaciones interiores y exteriores. ¿No es aún mejor adorar en la casa del Señor con formas e imágenes santas en lugar de bestias y plantas? ¿Qué ha pasado con esta ley que declara, no harás para ti ninguna imagen tallada? A Salomón se le dio el don de la sabiduría, y construyó el templo, la imagen del cielo. Hizo las semejanzas de toros y leones, que la ley prohibía. Ahora bien, si hacemos imágenes de Cristo e imágenes de los santos, que están llenos del Espíritu Santo, ¿no aumentarán nuestra reverencia? Así como el pueblo en el templo fue una vez purificado por la sangre de cabras y toros, y la aspersión de cenizas de becerra, así nosotros somos limpiados por Cristo, quien en su testimonio ante Poncio Pilato hizo la buena confesión, y quien es él mismo el ejemplo de mártires. Él edifica su iglesia sobre el fundamento de la sangre de los santos. Allí, las formas de bestias sin vida adornan el templo. Aquí estamos usando imágenes vivas y razonables. Representamos a Cristo como nuestro Rey y Señor, y no lo despojamos de su ejército, pues los santos son del ejército del Señor. Si el emperador terrenal desea privar al Señor de su ejército, que despida también a sus propias tropas. Si desea en su tiranía negar el debido honor a aquellos valientes conquistadores del mal, que deseche también su propia púrpura. Pues si los santos son herederos de Dios y coherederos con Cristo, también compartirán la gloria y el dominio divino. Si han participado de los sufrimientos de Cristo y son sus amigos, ¿no recibirán una parte de la gloria de la Iglesia en la tierra? Ya no os llamo siervos, dice Dios, sino que os he llamado amigos. ¿Los despojaremos de la gloria que les ha dado la Iglesia? ¡Qué audacia! ¡Qué atrevimiento mental para luchar contra Dios, negándose a seguir sus mandatos! Vosotros que os negáis a inclinaros ante las imágenes, también os negáis a inclinaros ante el Hijo de Dios, que es la imagen viva del Dios invisible y su semejanza inmutable. Me inclino ante las imágenes de Cristo, el Dios encarnado, de Nuestra Señora, la Teotocos y Madre del Hijo de Dios, y de los santos que son amigos de Dios.
Al luchar contra el mal, han derramado su sangre. Han imitado a Cristo, que derramó su sangre por ellos, derramando su sangre por él. Hago un registro escrito de las proezas y sufrimientos de aquellos que han caminado en sus pasos, para que yo sea santificado y sea encendido para imitarlos con celo. San Basilio dice, el honor dado a la imagen se transfiere a su prototipo. Si construyes iglesias para honrar a los santos de Dios, entonces haz imágenes de ellos. El templo de antaño no fue construido en nombre de ningún hombre, ni la muerte de los justos era ocasión de festividad, sino más bien de lágrimas. El que tocaba un cadáver era considerado impuro, incluso si el cadáver era el de Moisés mismo. Pero ahora la memoria de los santos se guarda con regocijo. Hubo llanto en la muerte de Jacob, pero hubo alegría en la muerte de Esteban. Por lo tanto, o bien renuncias a las fiestas alegres de los santos, ya que no son parte de la antigua ley, o aceptas las imágenes que dices son contrarias a la ley. Pero es imposible no guardar la memoria de los santos con regocijo. Y el coro de los santos apóstoles y padres portadores de Dios insiste en que lo hagamos. Desde el momento en que Dios el Verbo se hizo carne, es como nosotros en todo excepto en el pecado, y participa de nuestra naturaleza sin mezcla ni confusión. Ha deificado nuestra carne para siempre, y nos ha santificado entregando su divinidad a nuestra carne sin confusión. Y desde el momento en que Dios, el Hijo de Dios, que es inmutable por razón de su divinidad, eligió sufrir voluntariamente, borró nuestra deuda pagando por nosotros un rescate muy admirable y precioso. Todos somos liberados por la sangre del Hijo, que intercede por nosotros ante el Padre, y por su descenso a la tumba, cuando fue y predicó a las almas encarceladas allí durante muchas edades, y dio libertad a los cautivos, vista a los ciegos y ató al fuerte. Resucitó por la excelencia de su poder, conservando la carne inmortal porque había salvado de la corrupción, y desde el momento en que renacimos del agua y del Espíritu, nos hemos convertido en hijos de Dios y miembros de su familia. Por esta razón, San Pablo llama santos a los fieles. Por lo tanto, no nos afligimos, sino que nos regocijamos por la muerte de los santos. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, habiendo sido justificados por la fe y habiendo visto al único Dios verdadero. Porque la ley no está establecida para el justo, ni servimos como niños retenidos bajo la ley, sino que hemos alcanzado el estado de madurez viril y nos alimentamos de alimento sólido, no de aquel que conduce a la idolatría. La ley era buena como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana surja en nuestros corazones. El agua viva del conocimiento divino ha alejado los mares paganos, y ahora todos pueden conocer a Dios. La vieja creación ha pasado, y todas las cosas son hechas nuevas. El santo apóstol Pablo dijo a Pedro, el príncipe de los apóstoles, si tú, aunque eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo puedes obligar a los gentiles a vivir como judíos? Y escribe a los Gálatas, testifico de nuevo a todo hombre que recibe la circuncisión, que está obligado a guardar toda la ley. De antaño, aquellos que no conocían a Dios estaban en esclavitud a seres que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que hemos llegado a conocer a Dios, o más bien a ser conocidos por Él, ¿cómo puede alguien volver de nuevo a los débiles y mezquinos espíritus elementales y ser sus esclavos una vez más? Porque yo he visto a Dios en forma humana, y mi alma ha sido salvada. Contemplo la imagen de Dios como lo hizo Jacob, pero de manera diferente, pues él solo vio con visión espiritual lo que se prometió que vendría en el futuro, mientras que el recuerdo de aquel que se hizo visible en la carne está grabado en mi alma. La sombra de Pedro, o los pañuelos y delantales llevados del cuerpo de Pablo, sanaban a los enfermos y expulsaban a los demonios. ¿No serán glorificadas las pinturas e imágenes de los santos? O bien rehúsa adorar cualquier materia, o detén tus innovaciones. No quites los límites antiguos erigidos por tus padres.
La tradición de la Iglesia no solo se transmite en documentos escritos, sino que también ha sido dada en forma no escrita. En el capítulo 27 del libro de San Basilio de 30 capítulos, escrito a Anfiloquio sobre el Espíritu Santo, dice: entre las enseñanzas y doctrinas cuidadosamente guardadas de la Iglesia, hay algunas enseñanzas que recibimos con documentos escritos, mientras que otras las recibimos en secreto, porque nos han sido entregadas por la tradición apostólica. Ambas fuentes tienen igual poder para conducirnos a la justicia. Nadie que valore la disciplina experimentada de la Iglesia disputará con esto, porque si descuidamos las costumbres no escritas, como si no tuvieran mucha fuerza, entonces enterramos mucho del Evangelio, que es vitalmente importante. Esas son las palabras de Basilio el Grande. ¿Cómo, entonces, podemos saber algo sobre el lugar santo del Calvario o la tumba vivificante? ¿No es tal información no escrita transmitida de padres a hijos? Porque está escrito que el Señor fue crucificado en el lugar de la calavera y enterrado en una tumba que fue tallada en una roca por José, pero es por la tradición no escrita que conocemos la ubicación de estos lugares y adoramos allí. Ahora hay otros ejemplos. ¿Cuál es el origen de las 3 inmersiones en el bautismo, o de orar hacia el este, o de la manera en que celebramos la Eucaristía? Por lo tanto, el santo apóstol Pablo dice: así que, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que os fueron enseñadas, ya sea por palabra o por carta. Por lo tanto, ya que tanto que no está escrito ha sido transmitido en la Iglesia, y todavía se observa, ¿por qué despreciáis las imágenes? Si hablas de abusos paganos, estos abusos no hacen aborrecible nuestra veneración de las imágenes. Culpa a los paganos que convirtieron las imágenes en dioses. Solo porque los paganos las usan de manera sucia, esa no es razón para objetar nuestra práctica piadosa. Hechiceros y magos usan encantamientos, y la Iglesia ora sobre los catecúmenos. Los primeros conjuran demonios, mientras que la Iglesia invoca a Dios para ejercitar a los demonios. Los paganos hacen imágenes de demonios a los que se dirigen como dioses, pero nosotros hacemos imágenes de Dios encarnado y de sus siervos y amigos, y con ellos ahuyentamos a las huestes demoníacas. Si objetas que el gran San Epifanio prohibió totalmente las imágenes, en primer lugar, el escrito en cuestión es ficticio e inauténtico. Es obra de alguien que usó el nombre de Epifanio, lo cual es una práctica bastante común. En segundo lugar, sabemos que el bendito Atanasio objetó que las reliquias de los santos fueran puestas en cofres y que prefería que fueran enterradas en la tierra, deseando abolir la costumbre repugnante de los egipcios que no enterraban a sus muertos bajo la tierra, sino que los exhibían en camas y divanes. Supongamos que el gran Epifanio realmente escribió esta obra, deseando corregir un abuso similar, prohibiendo la fabricación de imágenes. Aún así, la prueba de que no se oponía a ellas se encuentra en su propia Iglesia, que vemos adornada con imágenes hasta el día de hoy. En tercer lugar, una excepción no puede ser ley para la Iglesia, ni el canto de una sola golondrina significa que la primavera ha llegado para quedarse. Como dice Gregorio el teólogo y maestro de la verdad, ni puede una sola opinión derribar la tradición unánime de toda la Iglesia, que se ha extendido hasta los confines de la tierra. Acepta, por tanto, las enseñanzas de las Escrituras y los padres. Si la Escritura dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, no está prohibido inclinarse ante cosas inanimadas o la obra de manos de hombres, sino solo ante aquellas imágenes que son obra del diablo. Hemos visto que los profetas se inclinan ante ángeles y hombres y reyes y aquellos que no conocían a Dios, e incluso ante un bastón. David dice: y adorad ante el estrado de sus pies. Isaías, hablando en nombre de Dios, dice: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. Es obvio para todos que los cielos y la tierra son cosas creadas. Moisés, Aarón y todo el pueblo adoraron ante cosas hechas con manos. Pablo,
la voz dorada de la Iglesia, dice en la epístola a los Hebreos: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, entonces entró una vez por todas a través de la tienda mayor y más perfecta, no hecha con manos, tipo de la verdadera, sino en el cielo mismo. Así, las antiguas cosas santas, la tienda y todo lo que había en ella, fueron hechas por manos, y nadie puede negar que fueron veneradas. Por las oraciones de nuestros santos padres, de San Juan Damasceno, oh Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Amén.